En este video les presentaremos una breve explicación acerca de la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand es un trastorno hemorrágico común, el cual es transmitido de manera autosómica y se produce una deficiencia o un defecto en la proteína transportadora o cofactor de von Willebrand y se produce una disminución de la adherencia plaquetaria. El factor de von Willebrand es sintetizado y secretado por el endotelio vascular para formar parte de la matriz perivascular. Este promueve la fase de adhesión plaquetaria de la hemostasia al unirse con un receptor de la glicoproteína y conecta así las plaquetas con la pared vascular. El factor de von Willebrand es una proteína multimérica con una vida media de 12 horas. Además, es codificado por un gen de 52 exones y transcribe un ARN mensajero de 8.8 kb. Este factor está asociado al factor 8 de la cascada de coagulación, con el fin de estabilizarlo en la circulación, por lo que esta patología también está asociada con niveles bajos del factor 8. Además, esta enfermedad se asocia a mutaciones en el cromosoma 12, en la región P13.2, la cual codifica el factor de von Willebrand. Existen 4 tipos de esta enfermedad. El tipo 1 y 2 se heredan de una forma dominante. El tipo 3 se hereda de una forma recesiva. Es el tipo más grave y se caracteriza por una artrosis. Y el tipo 4 se da por una afectación en el nivel de plaquetas y se conoce como pseudoenfermedad. El factor de von Willebrand entra en juego una vez la zona lesionada expone el colágeno. Este tiene como función la agregación plaquetaria para poder formar el tapón homeostático y también para la regulación de los niveles del factor 8. Los pacientes que sufren trastornos en el factor de von Willebrand generalmente tienden a tener distintas complicaciones en las acciones que realizan diariamente. Por ejemplo, acciones que no deberían de generar ningún tipo de trauma en el paciente tienden a formar moretones. También estos pacientes tienden a tener más complicaciones, como sangrados nasales, sangrados en las encías, cuando es intervenido quirúrgicamente como la extracción de una pieza dental o una intervención quirúrgica normal, los sangrados se vuelven muy abundantes. Los sangrados gastrointestinales son muy comunes y, en el caso de las mujeres, en su periodo menstrual, los sangrados tienden a ser muy abundantes. La expresión clínica puede ser severa, moderada o leve, según el defecto en el factor de von Willebrand o los niveles del factor 8, y puede diagnosticarse en la primera infancia, la adolescencia o la edad adulta. En esta enfermedad se presenta un sangrado mucocutáneo que se caracteriza por hemorragias prolongadas de las mucosas o facilidad de sangrado cutáneo, como por ejemplo la epistaxis, gingivorias, hematomas fáciles, un sangrado post-exodoncia o un sangrado prolongado ante un trauma mínimo. En la enfermedad de von Willebrand, las características clínicas, a diferencia de la hemofilia, que ésta se caracteriza por hematrosis y hemorragias musculares o cerebrales. Además, en la enfermedad de von Willebrand podemos encontrar otras alteraciones como la púrpura senil, en la cual se presentan equimosis purpúreas oscuras en la zona extensora de los brazos y antebrazos, como también lesiones sin traumatismo que se solucionan dejando lentamente un color parduzco. En las mujeres se presenta una amenometrorragia, un sangrado postparto y post-cesárea, folículos hemorrágicos en el momento de la ovulación. En los niños pueden presentar hematomas tras inmunizaciones rutinarias o un sangrado gingival por caída de los dientes primarios. Para el diagnóstico se requiere de 3 criterios: la disminución de la actividad del factor de von Willebrand, la clínica hemorrágica y la historia familiar. La aparición de la enfermedad puede presentarse de 3 maneras: un déficit cuantitativo parcial del factor, que vendría siendo el tipo 1, o un déficit cualitativo, que vendría siendo el tipo 2, y por último el 3, que corresponde a un déficit grave en los casi niveles indetectables del factor de von Willebrand. Basándose en esto, se puede encontrar un diagnóstico general para la enfermedad y posteriormente hacer un diagnóstico diferencial para cualquiera de los tipos que se esté presentando. Es importante clasificar el tipo, ya que esto tiene importancia para elegir el tratamiento. A continuación se presentan unas tablas con las diferencias en las pruebas de laboratorio entre variantes cuantitativas y cualitativas para determinar el tipo.
Para pacientes con problemas o deficiencias de los factores de coagulación no existe un tratamiento específico. Esto es debido porque los mismos se pueden presentar de diversas formas. En algunos casos, cuando no se presentan complicaciones severas, puede utilizarse la aspirina. Entre más rápido se atienden los casos de sangrado, se disminuye más el dolor o el riesgo de daño de las articulaciones, músculos y órganos. Los tratamientos más comunes para las personas que tienen algún problema de coagulación son los inmunosupresores con corticoides, los inmunosupresores o las inmunoglobulinas. Los inmunosupresores como la azatioprina, la ciclofosfamina y la metrotrexate en combinación con la warfarina y la prednisona pueden ser funcionales en algunos casos. Para la enfermedad de von Willebrand, el tratamiento correspondiente se hace con respecto al subtipo de esta. Para el tipo 1 se utiliza la desmopresina. El tipo 2 tiene diferentes subdivisiones. Para la 2A se utiliza desmopresina y concentrados de factor 8 de pureza intermedia. Para el 2B se utiliza el concentrado de factor 8 de pureza intermedia. Para las subdivisiones de 2M y 2N se utiliza desmopresina y los concentrados de factor 8 de pureza intermedia. Y para el tipo 3 se utiliza el concentrado de factor 8 de pureza intermedia. Es de pureza intermedia ya que este contiene también factor de von Willebrand. La desmopresina es un derivado sintético de la hormona antidiurética, la cual se utiliza originalmente para la diabetes insípida. Esta incrementa de manera transitoria las concentraciones plasmáticas del factor 8 y el factor de von Willebrand y es de costo bajo, tiene una disponibilidad alta y no transmite enfermedades infecciosas al ser sintético. El concentrado de factor 8 se utiliza en pacientes a los que no se les puede administrar desmopresina.